En Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 La palabra de Dios nos dice, porque de Él, por Él y para Él. Amén. Todo viene de Dios. Amén. Todo viene de Él. Todas las cosas. Y dijo Jesús también no vamos a abrir, en el Juan 14, capítulo 14, versículo 6, dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Cuando nosotros nos convertimos cristianos, cuando nos hicimos cristianos, en nuestra vida cambia todo. Amén. Cambia la fuente de nuestra vida, digamos. Amén. Después de cuando ya nosotros nos hicimos cristianos, todo en nuestra vida viene de Dios, viene de Él. Y lo que tenemos que esperar es solo de nuestro Señor. Amén. Quiero también leer otro lugar de la Biblia, 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 6, donde dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. Acá apóstol Pablo está confirmando otra vez la palabra que todas las cosas proceden de Dios, del Padre. Amén. Y nosotros también por el medio de Jesucristo. Todas las cosas, amén, proceden de nuestro Señor. Y después sigue diciendo Pablo en el otro versículo pero no en todos hay este conocimiento. Amén. Gente siempre, muchas personas, ¿no?, en su vida están buscando riqueza, están buscando una vida buena, un lindo trabajo, o sea, un lindo lugar para vivir. ¿No? Una persona siempre busca algo bueno para su vida, amén, para su familia o para sí mismo. Y los que no conocen al Señor no buscan nunca al Señor, porque ellos piensan que tienen esta vida y tienen que disfrutarla. Y algunos piensan que tienen que trabajar mucho para ganar algo, porque la vida es corta. Pero nosotros somos eternos, amén. Y Dios nos dio vida eterna y nosotros no pensamos así. Nosotros sabemos que todo viene de Dios, amén. Todo. Porque en la palabra dice que es Dios que nos da riqueza, es Dios que hace rico y hace pobre. Y dice también palabra que Dios nos da fuerza para trabajar y para ganar algo. Todo viene de Dios. Entonces, si nosotros tenemos Dios, tenemos todo. Como decía Ariel y Cecilia también, ¿no?, que hablaban que si nosotros tenemos Dios, que su amor es tan grande, tan profundo, tan alto, amén. Si tenemos Dios, tenemos todo. Y también, como dice apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿no?, habla y dice: ¿qué nos puede separar de amor de Dios? Ni profundidad, ni altura, ¿no?, ni ángeles, ninguna cosa en este mundo nos puede separar del amor de Dios que tiene en su Hijo Jesús. Amén. Y si Dios nos amó tanto, dice Pablo, ¿cómo nos no va a dar todo con eso? Con lo que dio su Hijo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si todo viene de Dios Padre, si todo viene de Dios, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? ¿No? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? Lo que tenemos que hacer nosotros,
lo que tenemos que hacer siempre es conocer a Dios. Amén. Es lo que quiere Dios, es lo que es la voluntad de Dios para que conozcamos a Él, porque todo está en Él. ¿Cómo vamos a recibir de Dios algo si no lo conocemos? Amén. Si yo no lo conozco a alguien, si yo no conozco a Ángel, ni voy a acercar y ni voy a pedir algo, ¿no? Y si te acerca alguna persona que no te conoce en la calle, ¿no? Como pasa a nosotros, si piden dinero, por ejemplo, le dicen, no, vivo, no sé, en la calle, si me puedes ayudar. Vos no sabes si él vive en la calle o no. O si dio tanta vuelta que gana más que vos, ¿no? No sé. Y muchas veces mienten, ¿no? O sea, es una persona que no lo conoces. Pero si viene tu hermano y dice, por ejemplo, no, hermano, estoy en una situación triste, bueno, estoy pasando dificultades, vos lo conoces, vos sabes que es tu hermano. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios, no lo sabemos cómo tener todas las bendiciones, todas las promesas que tiene Dios. Y tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra, amén. Y para conocer a Dios tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a Dios, tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque Dios siempre nos habla, amén. Nos habla por el medio pastor, nos habla por el medio de la Biblia primero cuando leemos, nos habla cuando oramos, nos habla siempre. Siempre Dios nos está hablando, pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos? Amén. ¿Cuántas veces estamos escuchando lo que está diciendo el Espíritu Santo? Muchas veces nosotros no escuchamos. Pedimos, oramos, Dios, contéstame, pero no escuchamos lo que está diciendo Dios. O capaz no queremos escuchar la respuesta que Dios nos quiere decir, amén, porque nosotros queremos otra cosa. Amén. Muchas veces nosotros pensamos algo para nosotros, algo bueno, queremos tomar alguna decisión o queremos cambiar algo o ir a algún lugar, cualquier cosa que queremos hacer que pensamos que es bueno para nosotros, pero a veces no es así. Amén. Es como nuestros hijos nos piden algo. A veces viene mi hijo y dice, papá, cómprame esto, quiero caramelos, pero hijo, ya comiste 5 caramelos, pero quiero más, cómprame esto, pero, o sea, yo no le compro, porque no le hace bien comer tanto, ¿no? Pero él no entiende, ¿no? Él quiere. Y también pasa lo mismo con nosotros, que pedimos algo de Dios o tomamos alguna decisión pensando que es bueno, esto es bien para nosotros, pero Dios sabe todo. Y Dios sabe el camino para nosotros, cuál es mejor y cuál es no. Amén. Y por eso tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a escuchar voz de Dios. Amén. Dios sabe los caminos que tiene preparados por nosotros. Si nosotros estamos orando y estamos buscando el rostro de Dios, si estamos buscando el rostro de Dios, si verdaderamente estamos buscando la voluntad de Dios, entonces vamos a encontrar, porque Jesús dijo, el que está golpeando, le van a abrir. El que está buscando, va a encontrar. Amén. En el Juan capítulo 10, desde el primer versículo, Jesús está hablando de que es buen pastor. Leemos del versículo 2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Dice Señor que las ovejas, que mis ovejas, conocen mi voz. Dice, conocen mi voz porque me escuchan. Amén. Y después el versículo 5 dice, mas el extraño no sigarán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén.
¿Conocemos nosotros la voz de nuestro pastor? Es necesario que aprendamos a escuchar cuando nos habla Espíritu Santo, cuando Dios nos habla, amén. Es necesario aprender a escuchar, porque el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, amén, para levantarnos, para ayudarnos. Y por eso nosotros necesitamos aprender a escuchar, Espíritu Santo. Si dejamos de escuchar a Dios, si dejamos de escuchar a Dios, vamos a empezar a escuchar a nosotros mismos. Vamos a escuchar a otras personas, vamos a escuchar a nuestra mente, vamos a escuchar muchos consejos, ¿no? Cuando nosotros teníamos que venir acá en Argentina, yo empecé unas semanas y me fui para ver cómo se hace la joyería allá en Armenia, porque acá ya sabía que voy a trabajar de eso. Y el joyero que me estaba enseñando algo y me decía, ¿y dónde te vas a ir? Yo decía, Argentina. Ah, pero ¿por qué vas allá? ¿Viste por las noticias qué está pasando allá? Pero te va a caer mal, no te vas a poder vivir ahí. O sea, me decían, y también otros parientes que decían, no, no vayas a Argentina, porque está mal, ¿no? Pero nosotros no escuchamos a ellos. Y gracias a Dios que no escuchamos. Porque después de años tuvimos una guerra en Armenia y yo como que me fui y estuve en ejército, en servicio militar, yo sabía que seguro me iban a llamar. Y muchos amigos, muchos conocidos míos que fueron a la guerra y no lo volvieron. Nosotros no sabemos nunca qué tiene preparado Dios para nosotros, ¿no? Pero Dios sabe cuál es el mejor. Amén. Y es más, cuando nosotros teníamos la palabra del Señor, teníamos confirmación que tenemos que viajar a Argentina, porque Dios tenía algo para nosotros acá. Y Dios nos enseñó muchas cosas acá en este país, ¿no? Es importante que aprendamos a escuchar lo que nos está hablando el Señor. Y no escuchar lo que nos habla el mundo, lo que nos hablan otras personas, porque todos son humanos y se pueden equivocar como nosotros mismos, amén. Pero Dios es el que es perfecto y sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Samuel, desde el primer capítulo, está la historia que nos habla del sacerdote Elí, de sus hijos, del profeta Samuel. No toda la historia, no vamos a leer todo porque es mucho, pero así como les quiero contar qué pasó, ¿no? Como Elí era un sacerdote en Israel y sus hijos, que también eran sacerdotes, que estaban pecando delante de Dios, estaban deshonrando a Dios, amén, y estaban haciendo todo mal. Y Dios pone a Samuel, un niño, en el templo cerca de Elí, y Samuel estaba sirviendo a Dios, aunque él era un niño, pero servía a Dios y estaba siempre en la presencia de Dios. En el capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no conocían a Dios. Eran personas impios. Deshonraban a Dios, deshonraban los sacrificios que gente venía a hacer a Dios, al Señor, ¿no? Ellos estaban pecando. Y si leemos después, más adelante, en el versículo 17, dice, era pues muy grande
delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y después sigue, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Pueden sentir la diferencia entre un Samuel joven, el niño, y los hijos de Eli que eran sacerdotes? Los que eran sacerdotes y que tenían que servir a Dios, ellos eran del tribu de Leví y tenían que servir al Señor y no lo hacían, al revés, estaban pecando, deshonrando, ¿no? Y un joven Samuel que siempre dice estaba en la presencia del Señor sirviéndole. Amén. Saben que Dios valora mucho fidelidad cuando nosotros somos fiel. Amén. Fidelidad, está bien dicho. La palabra, ¿no? Sí. Dios valora mucho eso. Porque hay un lugar en profeta Jeremías, cuando, no sé si conocen esa historia, cuando una persona, Abinadab, que tenía hijos, y dice a sus hijos que no tomen vino y no construyan casas en esta tierra porque ustedes son pasajeros acá. Y Dios dice a Jeremías, llama a los hijos de él en el templo, ¿no? Ponelos vino en los vasos y decirles que tomen. Y profeta Jeremías lo hace, y vienen los hijos y él les pone vino en cada vaso y dice, o sea, habla de parte de Dios, ¿no? Habla de parte de Dios, dice, tomen el vino. Y ellos dicen, no, no vamos a tomar, porque nuestro Padre nos dijo que no tomemos vino, no construimos casas, porque somos pasajeros acá. Y nosotros guardamos la palabra de nuestro Padre. ¿Y qué les responde después Jeremías? Dice, delante de todos los sacerdotes allá, dice, ¿no? Dice Dios que siempre de ellos van a ser personas que van a parar delante de mi presencia van a estar, ¿no? Y cómo Dios valora eso, ¿no? Que las personas estaban fieles solamente de lo que ordenó su Padre, ¿no? Les dijo, no tomen vino y no construyan casa. Y estaban fieles. Y Dios valora eso mucho. Amén. Y los hijos de Eli ellos eran unas personas infieles. Amén. Eli escuchaba lo que estaban haciendo sus hijos. Escuchaba lo que estaban haciendo sus hijos, el desastre que estaban haciendo en el templo, cómo estaban pecando, y él no hacía nada. Solamente les decía, hijos, no está bien que están haciendo eso. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento nosotros sabemos cuando alguna mujer pecaba, por ejemplo, los tiraban piedras, ¿no? Y los hijos que eran sacerdotes, él no sé qué los tenía que hacer por la ley, pero seguro que ellos no tendrían que estar en el templo. Pero Elí no hacía nada. No hacía nada él. Y escuchaba lo que estaban diciendo sobre sus hijos. Escuchaba bien todo, pero no escuchaba a Dios. Ya no podría escuchar a Dios. ¿Saben por qué Dios empezó a hablar a joven Samuel? Dios empezó a hablar a Samuel porque Eli, el que tenía que escuchar, dejó de escuchar al Señor. Porque ya Dios no podría hablar con Eli, ya no escuchaba. Por eso Dios tuvo que hablar con Samuel, tuvo que levantar a Samuel. Dios tuvo que mandar otra profeta, otro hombre de Dios, a Leví, para que le diga a Eli que todo lo que va a suceder, cómo Dios les va a sacar del templo y cómo va a levantar otra profeta, dice, otro siervo que va a parar delante de mi presencia y va a cumplir todo lo que le ordeno. Y dijo eso por medio de una profeta que mandó Dios, dijo todo eso a Elí. Pero ¿qué es que pasó? Que Elí tampoco arrepintió, no dijo que
bueno, tengo que arrepentirme. Por ejemplo, lo mismo que pasó con David, ¿no? Cuando David pecó y Dios mandó profeta, ¿y qué hizo David? Se puso, ¿cómo se llama? Polvo a su cabeza, ¿no? Empezó a llorar y pedir perdón de Dios. Pero no hizo lo mismo Elí. Él no arrepintió, o sea, no cambió nada la palabra de Dios. Vino una persona, dice un varón de hombre, un hombre de Dios, un varón de Dios. Vino y le dijo, Dios te va a hacer esto, a tus hijos esto, te va a matar. A todos. Porque no me están siguiendo y Elí no hizo nada. No cambió nada. Y en el tercer capítulo dice, cuando Samuel estaba en el templo, en la presencia de Dios, donde estaba siempre, y se acostó para dormir, Dios le habló y dijo, Samuel. Y él se corrió a Elí y dijo, no, ¿me llamaste? Y Elí dijo, no, no te llamé, anda, acostate. Y se volvió, y segunda vez le llamó Dios. Y Samuel le corrió, ¿me llamaste? No, hijo, no te llamé, anda, acostate. Y tercera vez cuando Samuel vino, Elí se dio cuenta, dice, porque él sabía, o sea, él tenía conocimiento de Dios, ¿no? Él tenía relación con Dios, él sabía cómo habla Dios. Dios le ha hablado antes. Y él dijo, Samuel, cuando te vas a acostar, es Señor que te llama. Cuando te habla, decirle, acá estoy, Señor, háblame. Y lo que hizo joven Samuel, un niño que ni siquiera entendía que Dios le está hablando, que sabía, o sea, no tenía conocimiento del Señor, pero lo que podría hacer, él podría escuchar, porque estaba abierto su corazón, porque tenía un corazón limpio delante de Dios, ¿no? Y cuando Samuel se acostó y Dios le habló, él dijo, habla, Señor, porque tu siervo te está escuchando. Y Dios le habló y le dijo todo lo que va a hacer en Israel, todo lo que va a pasar. Amén. Y después Elí dijo a Samuel, decime lo que le dijo Señor, y él contó a Elí. Y tampoco cambió algo. ¿Qué dijo Elí? Es el Dios que haga que le parece bien. No sé si no se daba cuenta cómo estaba él, pero no cambió nada en él. Elí no sabía escuchar. Él no escuchaba a Dios. No sé cuántas veces Dios le habló a Elí antes. No sé cuántas veces le habló. Él ya estaba una persona muy adulta y supongo que se sirvió a Dios toda su vida, pero dejó de escuchar. Elí dejó de escuchar a Dios. Y como que dejó de escuchar a Dios, empezó a escuchar otras cosas. Empezó a escuchar malas noticias sobre sus hijos. Perdió la presencia del Señor, perdió todo. Y en el final perdió su vida, su familia, todo. Amén. Porque dejó de escuchar al Señor. La profeta Oseas, capítulo 6, capítulo 6, versículo 6. Nos dice Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Amén. ¿Qué dice Señor? Quiero misericordia y no sacrificio. Y quiero conocimiento de Dios, más que los están haciendo las ofrendas. En otras palabras, lo que está diciendo Dios, no me importa los sacrificios que están haciendo, los animales que están matando, las riquezas, la plata, el oro que me están trayendo. No me importa eso. No es nada para mí, porque todo pertenece a Él, porque todo viene de Él, amén. Porque todo viene de Dios. Todo lo que tenemos nosotros en nuestras vidas viene de Dios. Amén. Y Dios por eso dice, no me importa todo eso. Lo que quiero que me conozcan. Que me conozcan. Porque si no me conocen, si no me escuchan, van a estar lejos de mí. Amén. Otros profetas también, en Isaías, si no me equivoco, habla Dios y dice, pero yo quiero perdonar los pecados, pero ustedes no vienen a mí.
Yo les llamo, pero ustedes no vienen, ¿no? Dios nos dice, yo les estoy esperando, yo les estoy llamando, pero ustedes no me escuchan, no me conocen, están lejos de mis caminos, sus caminos. Amén. Eso es lo que nos pide Dios siempre, lo que está esperando, lo que nos ordena, Señor, lo que necesitamos que hacer, ¿no? Conocer a Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios más ahora. Después, más ahora que tenemos Espíritu Santo, ¿no? Antes gente no tenía el Espíritu Santo y para escuchar a Dios tenían que ir a un profeta, les tenía que hablar algún sacerdote. Pero ahora nosotros tenemos Espíritu Santo que siempre está con nosotros y solamente cerrando los ojos, abriendo nuestro corazón, Dios nos va a hablar. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. Amén. Gloria al Señor, porque todo viene de Él. Todo viene de nuestro Señor. Cuando mamá de Samuel, cuando estaba orando, no pidiendo para que Dios le dé un hijo, y Elí le dice, anda tranquilo, como con paz, que Dios te va a responder a tu oración. Y dice, ella se fue y no lloraba más y comía. Eso significa que ella tomó como una respuesta, amén, a su oración. Ella escuchó lo que le dijo Dios por el Elí. Y ella tuvo el hijo y cuando ya creció un poco el niño, que ya no tomaba leche, y ella trajo a su hijo Samuel en el templo para servir, y ella oró cuando dio su hijo, y está escrito la oración cuando ella está orando y dice, de vos, de ti, Señor, viene todo. Vos que haces a los pobres haces ricos y a los ricos haces humildes, haces pobres. Vos que cambias todos, todo viene de ti. Amén. Ella entendió eso. Y por eso cuando ella cumplió su palabra, su promesa que dio al Señor, si vos me vas a dar hijo, yo le voy a dar a vos mi hijo. Y dio su hijo al Señor, y después Señor a ella le regaló 4 hijos más, o 5 hijos más. Amén. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Dios sabe cuál es bueno para nosotros. A veces es difícil, a veces es complicado para nosotros dejar algo que esperamos tanto tiempo, pedimos tanto tiempo de Dios y recibimos. Amén. Pensando, bueno, qué bien, qué bendición, Dios me respondió a mi oración. ¿Y cuánto vale un hijo para una persona que años no tuviera un hijo? Y después poder dejar a este hijo, ¿no? Y solamente podría ver a Samuel una vez por año ella, ¿no? Venía una vez para hacer sacrificio con su marido y podía visitar a su hijo. También es un sacrificio, amén. Y a veces es difícil para nosotros dejar algo que Dios nos deja dejar, que Dios nos puede decir, dejen alguna cosa, ¿no? O no hagan así, hagan por otra manera, y a veces nos es difícil, nos complica, ¿no? Pero Dios sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Si conocemos a Dios de amor, Dios de misericordiosa, Dios Padre, a Dios que dio su Hijo por nosotros, que dio su vida. Amén. Si conocemos a ese Dios, si podemos acercarnos a Él, entender su corazón, eso que nos va a cambiar totalmente. Amén. ¿Por qué Jesús estaba reprendiendo a los fariseos? Porque les estaba rotando. Porque ellos querían servir al Señor sin conocerla. Los fariseos estaban sirviendo al Señor, pero no lo conocían. No lo conocían, por eso ni se dieron cuenta que es el Hijo de Dios que vino. Ni se dieron cuenta. Y no podrían escuchar, por eso cuando hablaba Juan Bautista,
ellos ni escuchaban. Por eso Jesús estaba retando a ellos. Lo mismo hacía apóstol Pablo, ¿no? Él quería servir a Dios. Era una persona que conocía bien la palabra de Dios, quería servir a Dios, pero no le conocía. Por eso estaba encarcelando a los cristianos, estaba matándoles y estaba pensando que eso agradaba a Dios, ¿no? Que Dios le estaba aplaudiendo, bien Pablo, qué bien que me estás sirviendo. Pero él tampoco conocía al Señor. Él conocía bien las Escrituras, o sea, los 5 libros de Moisés, pero no conocía al Señor y no podría escuchar. Hasta que un día se encontró con Jesús y ahí se le abrieron los oídos. Ahí empezó a escuchar y se cambió tan profundo, que hasta que apóstol Pedro dice que algunas escrituras de Pablo son difíciles de entender. Él tanto se profundizó en Dios, le conoció de tal manera que escribió cosas que apóstol Pedro dice es difícil para entender. Amén. Y hay también muchos ejemplos en la Biblia de las personas que dejaron de escuchar al Señor. Dejaron de escuchar y se alejaron y terminaron mal. Como por ejemplo Salomón, ¿no? Cómo él empezó con sabiduría de Dios y después cómo terminó. Por eso es muy importante para que no dejemos de escuchar. No dejemos de escuchar. Si escuchamos al Señor, no nos vamos a caer nunca. Y si vamos a caer, Dios nos va a levantar siempre. No vamos a quedar en piso nunca, porque Dios siempre está con nosotros. Dios es un Dios Padre, un Dios que nos ama, un Dios que nos dio ejemplo, un Dios que hasta que vino a la tierra y vivió como nosotros, sin pecado, murió por nosotros y resucitó con poder y está sentado al lado derecho del trono y preparó camino para nosotros y está para nosotros, está para ayudarnos. Amén. Y un Dios que siempre nos está hablando, pero lo que necesitamos nosotros, no dejar de escuchar a Dios. Amén. No dejes de escuchar. No dejes de escuchar a Dios. Dios siempre nos está hablando. Muchas veces, yo mismo en mi vida, muchas veces nosotros nos metemos en la rutina de nuestra vida, trabajo, el otro, etc. Y sin darnos cuenta, a veces dejamos de escuchar al Señor. Hacemos algunas cosas así ya automáticamente, pero no nos paramos para escuchar a Dios, para ver qué nos dice Dios, qué nos habla el Señor. Amén. Me acuerdo cuando nosotros buscábamos una escuela buena para Samuel y estábamos buscando de este lado, del otro lado, estábamos buscando en Caballito para que sea una buena escuela y encontramos una escuela y hicimos la preinscripción y antes de ir oramos: Dios, vos haces tu voluntad para que él entre en una escuela buena. Y después vino el día, nosotros vamos con él a la escuela y nos dice: no, él no está en la lista. ¿Y cómo no está? Y preguntan, dice, la escuela que está de 2 cuadras de acá, capaz le pusieron allá. Lo vamos allá, no hay el nombre de Samuel. Y después la directora dice: a ver, mostrame qué dice acá en el mail que te mandaron. Y yo le digo: mira, Barco Centenario, la calle, Distrito 11. No, dice, pero es Distrito 8. Distrito 11 queda en Saavedra, Belgrano. Yo digo, pero ¿cómo vamos a llevar a él hasta Belgrano? Son casi 2 horas de viaje, ¿no? Y yo le pregunto a esa vicedirectora, que era una buena persona, digo: ¿y ustedes tienen un lugar acá en su escuela para él en primer grado? Sí, nos dice, tenemos para él. Si querés te doy un certificado, te vas al distrito y le cambias acá a él. Y yo le digo, bueno, y ya me empecé a fijar la escuela cómo es y me di cuenta qué buena escuela es. Y después, al final, él quedó en esa escuela
que ni siquiera conocíamos la dirección de esa escuela. Y la verdad que es una escuela muy buena. La directora, los seños son re amables con los chicos, o sea, muy atentos. No nos podríamos encontrar una escuela así, ¿no? O sea, nosotros no lo sabíamos, pero confiando en el Señor y orando, Dios hizo para que Él caiga en esa escuela, amén. Y siempre es así, cuando nosotros confiamos en el Señor y oramos a Él, Él siempre está con nosotros para ayudarnos, amén, para hablarnos, amén. Gloria al Señor. Es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que fue útil para ustedes. Amén. Gloria al Señor.